Hola, ¿cómo estás, hermano, hermana? Bienvenido a Quiero ser santo. Estamos iniciando nuestro programa número 54. Ya más de 50 capítulos en donde hemos profundizado, hablado, nos hemos permitido dialogar sobre la santidad. Como te digo siempre, esto que nadie se permite hablar y que es tan necesario para la vida de todo ser humano. Descubrir este don de Dios, este llamado de Dios a la santidad. Toda persona necesita alcanzar este objetivo que es ser santo. Y si lo alcanzamos, podremos estar en la presencia de Dios. Si no lo alcanzamos, eso no será posible y lo sabemos. Entonces, hoy vamos a hablar del último combate, y que es el combate de la muerte, a la hora de la muerte. ¿Por qué quiero hablar de esto? Mira, hoy es lunes 18 de abril del año 2022. Hay algo que es real. Hoy es el primer lunes después del domingo de Pascua. Esta semana, en lo personal, siempre para mí es una semana muy movida a nivel comunidad parroquial. Las lecturas de Semana Santa me generan, todos unos encuentros y desencuentros interiores, cuestiones de ayuno que uno va haciendo cuaresmal, el proponerse experimentar esta liturgia hermosa que nos ofrece la iglesia, pero a su vez este fin de semana estuve visitando un lugar que es un hogar, un geriátrico, al que antes iba con muchísima frecuencia y que tengo que reconocer el mundo me ha quitado. ¿eh? Cuestiones, situaciones, obligaciones, perezas. La cuestión es que me ha robado. Volver a esos lugares me hizo encontrar, me hizo ver una realidad que está ahí presente, que siempre está muchas veces en la puerta de la casa de al lado o de enfrente, en algún vecino, en algún familiar, y que muchas veces por nuestra trajín diario, esta cotidianeidad, estas corridas de este mundo agitado, nos perdemos y no vemos. Y es necesario hablar de esto. ¿Por qué? Necesitamos prepararnos para la hora de la muerte. Y esto lo digo porque hay muchas personas que creen que nunca va a llegar ese momento. Personas que creen que no se van a morir nunca y de hecho viven aún con 80, 85, 90, 95 años como si no fueran a morirse, como no queriendo ver, advertir, reconocer esa realidad que está ahí. ¿Y por qué digo esto? Estando con abuelos, con no tan abuelos, con personas inclusive que ni siquiera están jubiladas, que en un caso normal y habitual de lo cotidiano, a la edad de esas personas debieran de estar activas en lo laboral, en su trabajo, siendo independientes, valiéndose por sí mismas. Y sin embargo la vida los ha puesto ahí porque, no sé, un golpe de presión, un ACV repentino, un accidente de tránsito. La cuestión es que terminaron en uno de esos lugares. ¿eh? Y esa cruz muchas veces es muy difícil de cargar. Hoy que tengo quizás salud, vamos a suponer que vos que estás viendo este video tenés salud. Si no la tenés, bueno, este video más aún te va a servir y más tocado te vas a sentir. ¿Por qué? Porque claro, hoy que quizás tenemos salud, juventud o vigor o fortaleza, claro, el quiero ser santo es súper viable, es cómodo, es posible, está buenísimo, ¿no? A ver, quiero ir a misa y puedo, me hago el tiempo, quiero hacer una obrita de caridad y la hago, y hay como
como que todo está dispuesto. Pero hay momentos que la vida nos permite, que Dios permite, que nosotros estemos del otro lado, ¿no? Que necesitemos valernos de terceros, en donde yo ya no puedo hacer la obra de caridad, sino que estoy postrado en una cama de un geriátrico, de un hospital, de un hogar, y ni siquiera me puedo valer por mí mismo, porque me oriné y tengo un pañal, y quizás ese orín que está ahí en ese pañal, quizás va a estar por 1, 2, 3 horas, porque a lo mejor me oriné en un horario en el que la enfermera de turno no está o está atendiendo otras situaciones, otras realidades, y va a venir a hacer el control 1, 2, 3 horas después, y yo me tengo que aguantar estar mojado, tener frío, sentir ese aroma muchas veces horrible, ¿no? de mi propio orín, de mi propio excremento, que a lo mejor está ahí. Y de hecho lo está, y en muchas situaciones, inclusive hasta más difíciles, que la persona, o sea, que Dios permite que la persona tenga que pasar. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque si nosotros no nos preparamos pensando en esa realidad posible, ¿por qué digo realidad posible? Porque toda persona sabe que cuando nace depende necesariamente de terceros. Y si no están los terceros, esa criatura se muere, porque no me puedo valer por mí mismo, no me puedo alimentar, no me puedo abrigar, no puedo hacer nada por mí mismo en el momento de nacer y en los primeros años de vida. Lo mismo pasa para muchas personas. No te puedo decir un porcentaje porque no lo conozco, pero hay muchas personas que antes de morir tienen que pasar por esta cruz de estar postrados en un geriátrico, en un hospital o en su propia casa, en su propia cama, en donde te va a atender un tercero que a lo mejor no es ni siquiera tu hijo, no es ni un amigo, ni un conocido, es alguien a quien le pagan y que a lo mejor lo va a hacer de mala gana. Mi corazón tiene que estar preparado en este orden a la santidad, en este poner a Dios por sobre todas las cosas, para no perder todo ese combate, todo ese trabajo que estuvimos haciendo a lo largo de todos estos programas. Hoy sos una persona con salud, con vigor, y vos decís, pero yo ni pienso en eso. Claro, pero hay que pensar, porque va a llegar. Quizás Dios te dé la gracia de llamarte a su encuentro y que caigas en una muerte súbita y ni te des cuenta. Cierres los ojos y lo abras a la otra realidad, a la vida eterna, y no sufras. Pero puede pasar que estando en esta realidad y supuestamente preparado, el Señor te llame a vivir 5 años, 10 años, 15 años, 30 años postrado en una cama, en una realidad completamente difícil, completamente distinta a la realidad que vivís ahora. ¿Y qué va a pasar con esa fe? ¿Y qué va a pasar con esa elección de Dios? ¿Y qué va a pasar con ese Señor, en vos confío? ¿Y qué va a pasar con esa fortaleza? ¿Y qué va a pasar con todo eso que fuiste construyendo? Debemos pensar, adelantarnos, anticiparnos, porque de hecho, si seguiste todo este sinnúmero de capítulos, de programas que desde hace ya muchísimo tiempo hemos iniciado, siempre fuimos diciendo lo mismo. Para poder ganar el combate, muchas veces hay que anticiparse. Sabiendo que puede pasar esto, entonces me anticipo. Sabemos nosotros que puede pasar esto, que puede el Señor darme la posibilidad de vivir mucho tiempo. Y eso de vivir mucho tiempo puede llegar con esta situación en donde yo ya no pueda ser independiente, en donde yo ya no pueda valerme por mí mismo. ¿Qué haré en ese momento? ¿Cómo será mi fe? ¿Cómo será mi confianza? ¿Cuán
aferrado a Dios estaré? Lo digo porque en estos días que estuve visitando el geriátrico veía esas realidades, ¿no? Situaciones horrorosas, no porque la gente que trabaja en ese lugar no cumpla lo que tiene que cumplir, no, porque son situaciones que pasan y que están, donde uno vive, experimenta la soledad. Y dirás, pero Franco, hay 20, 30, 50 personas juntas en donde hacen cosas juntos, comparten, sí, pero en donde la persona que está ahí fue arrancada, porque eso es lo que siente la persona cuando uno habla con ellos, siente esto, ¿no? Que la persona fue extirpada, arrancada de su hogar, de su entorno, de su casa, de sus vecinos, de su lugar, y que no quiere estar ahí, y que tiene que estar ahí, y que no le queda otra porque no puede valerse por sí misma, porque no puede salir de ahí, y tiene que vivir esa realidad. Y esa realidad la experimenta en soledad. Muchas veces, ¿por qué? Porque Dios en realidad no estuvo en primer lugar. Porque Dios no formó parte de su primer lugar. Porque Dios no construyó con Dios una relación sólida. Muchas veces fue una relación o una realidad, muchas veces de lengua, de palabra, en donde sí, sí, Dios, Dios, pero en lo experiencial no era tan así. Y hoy se halla en ese entorno en donde, vuelvo a repetir, no puede valerse por sí misma. Y tiene que estar obligada a depender de terceros. Y en donde estos terceros muchas veces ni son su familia, muchas veces ni son conocidos, muchas veces ni siquiera te tratan como uno quisiera. Porque bueno, están cumpliendo un trabajo y lo hacen como pueden. Y como les sale, no necesariamente tienen que ser personas que estén sonriendo todo el tiempo. Están haciendo un trabajo, una tarea, y la harán como pueden. Pero dentro de ese la harán, la realizarán como pueden, hay sentimientos, hay un corazón, hay una persona que siente, una persona que respira, una persona que vivencia esa realidad. Veía en estos días una realidad difícil, la voy a contar, en donde, repito, las personas que están a cargo no tienen nada que ver con esta realidad. Y vos dirás del otro lado, quizás con los juicios propios que hacemos todos los seres humanos, pero qué desconsiderados, ¿cómo no van a prestar atención en eso? Miraba, ¿no? Era una tarde calurosa, inusual para este tiempo en este lugar en donde vivo. Se abrieron las ventanas para ventilar un poquito y había una señora que no se puede mover, que estaba en su sillita de ruedas, compartiendo supuestamente con los demás. Y los demás, y digo los demás y hablo de inclusive el resto de los que compartían ahí, no necesariamente los enfermeros, enfermeras, porque, a ver, hay personas que están ahí y que se pueden mover, que pueden mover sus manos, que pueden abrazar a una persona. La cuestión es que nadie había advertido que esta mujer estaba llena, y lo digo así literal, conté más de 8 moscas en sus ojos. Esta persona había cerrado los ojos porque, claro, no los podía abrir de esa sensación. Y vaya a saber cuánto tiempo estuvo hasta que yo vi eso, que entiendo que el Señor me permitió verlo para que pudiera hacer este contenido de hoy. Y esta persona estaba con los ojitos cerrados, bien experimentando esa realidad y sin poder hacer nada, en donde 8 moscas estaban paradas en sus ojos y que a veces una que te revolotea y te para te genera tanta incomodidad. Imagínense esas 8 mosquitas en sus ojitos. ¿Cuántos pasarán cosas similares o aún peores? Ahora, ¿qué pasa si el corazón, el alma, no está preparada para enfrentarse a esa realidad? Dirás, Franco, nunca se está lo suficientemente preparado para enfrentar esa realidad. Y sí, podré decir, tenés razón, pero muy diferente es aquella persona que se anticipa, que
que viven la realidad, es decir, a ver, si cuando nací necesité depender de terceros, voy caminando hacia una realidad que me supera, en donde veo día a día que mi hombre exterior, y lo decía San Pablo en la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, mi hombre exterior, y se va apagando, en donde ya no tengo la misma energía y vitalidad que tenía hace 20 años, en donde ya no puedo hacer las mismas cosas que hacía 10 años, en donde ya no doy lo que daba hace 40 años, y, y la vida va pasando y yo noto que me voy apagando, que es lo natural, que es lo lógico. Pero si yo vivo en esa realidad y me preparo, me anticipo para esta posibilidad, que te estoy hablando de un geriátrico, pero vuelvo a repetir, puede pasar que vos vivas esta realidad en tu casa, en la cama de esta habitación que viviste toda la vida, con tus propios familiares y hijos, y que a lo mejor tengas que vivir esta misma realidad. Te aman, te cuidan, pero no advirtieron que un par de moscas se pararon en tus ojitos y vos a lo mejor no podés ni siquiera, como esta mujer, decir, alguien me puede sacar las moscas, porque ni siquiera puede hablar, porque estaba ahí en esa realidad y veía cómo quería sacárselas de encima y no podía, porque no se podía valer de sí misma. Y quizá vos te pase en el entorno de tu familia, de tu casa, esto o algo peor, que repito, la persona no lo hace queriendo, no advierte. No se dio cuenta que te estaba pasando eso y vos no le podés comunicar lo que te está pasando. Y lo tenés que padecer. Ahora, ¿qué pasa en ese padecer cuando mi corazón está puesto en Dios y caminas hacia la santidad? ¿Y qué pasa cuando mi corazón no está puesto en Dios, no se preparó para ese momento que iba a llegar, y quiere ser santo, pero claro, se encuentra con esa realidad que lo supera? ¿Renegaré de Dios? ¿Estaré tan aferrado como lo estaba ahora, ¿no? Que tengo vitalidad, que tengo juventud, que tengo salud. En ese momento, en ese último momento, ¿estaré tan confiado, tan seguro como lo estoy hoy? ¿Por qué digo esto? Mira, el libro del Eclesiástico, capítulo 2, dice algo que va en orden a esto que te estoy diciendo. Dice, pensemos en lo que nos espera al final de la vida. Esto que te estoy diciendo, pensemos, a ver, el Señor me puede llamar a una muerte súbita, o el Señor me puede llamar a una agonía de un par de años o de muchos años. Pensemos en lo que nos espera al final de la vida, y dice, y así evitaremos muchos pecados, ¿no? Porque de hecho hay personas que, si no están lo suficientemente preparadas y no piensan en esta realidad que puede acontecer, pueden hasta renegar de Dios, pueden hasta rebelarse contra Dios. Ese que quería ser santo y le llegó la noche oscura del alma, en realidad en lo corporal, en lo experiencial, y reniega de Dios. Y sigue el libro del Eclesiástico diciendo, prepara tu alma para la prueba. ¿Escuchaste? Prepara tu alma para la prueba. Y así tendrás victorias al final de tu existencia. Es clarísimo el libro del Eclesiástico. A ver, prepárate, porque te puede pasar lo de esta mujer. O te puede pasar algo inclusive peor. Repito, en este lugar, en un lugar muy chiquito, de un pueblo muy pequeño, uno ve personas que uno diría, no tendrían que estar acá por la edad que tienen. Y sin embargo están. Y tienen que pasar la prueba. Y tienen que cargar la cruz. Ahora, ¿qué pasa si el alma no está preparada para la prueba? ¿Cómo se carga la cruz? De hecho, ¿se la carga la cruz? ¿O se la deja a un costado
y la persona se entrega y reniega. Hay una frase de San Agustín que a mí me gusta mucho, que él la dice, o al menos la repetía en latín, y dice así: qualis vita mors et ita. ¿Qué quiere decir esto, Franco? Porque no lo entiendo. Bueno, como haya sido la vida, así será la muerte. Y esto está en torno a esta preparación que estamos haciendo, ¿no? Como me haya preparado, y para lo que me hayas preparado, así será la muerte. Quizás le estoy hablando a una persona que del otro lado está en esta situación, postrada en un hospital, le pusieron este video, lo está mirando y quizás esto le diga, y lo haga recapacitar y decir: sí, en verdad no me preparé lo suficiente, estoy padeciendo, lo paso mal. Bueno, a ver, si estás en esa situación, poder valerte de esta confianza en Dios, poder ofrecer esta situación, ¿no? Para salvar tu alma, para purificarla. Sí, pero Franco, es tan pesado esto, es tan difícil esta situación. Ofrécela, ofrece esta situación. Y no seas egoísta, no lo ofrezcas solo por vos. Esto lo vengo diciendo todos los programas. Ofrece también por aquellos. ¿Cuántas personas? Esto lo hablaba con un hermano que no había caído en la cuenta de esto, ¿no? ¿Cuántas personas que se mueren sin haberle enseñado a sus hijos, a sus nietos, a su esposo, sin haberles enseñado el valor de la oración, el valor de la intercesión, sin haberle enseñado que no nos salvamos solos, que esta no es una cuestión egoísta propia en donde yo hago bien las cosas, busco la santidad y me salvé y ya está? No, no nos salvamos solos. Somos miembros de un único cuerpo que es la iglesia. Y todos debemos de interceder los unos por los otros. ¿Cuántas personas que se mueren y van a parar al purgatorio, por misericordia de Dios, por gracia de Dios, y que van a pasar a lo mejor toda la existencia que quede hasta que el Señor vuelva por segunda vez, y a lo mejor son miles de años o cientos de miles de años, y que van a estar ahí por no haberle enseñado a un hijo, a un nieto, a rezar, a interceder en favor de esa alma. Entonces, ¿estás postrado? ¿Estás pasando esta situación que estoy comentando? Aprovechala, capitalizala. Esto te puede ser de mucho favor. Entonces, ofrecela en reparación de tus pecados, de tus muchos pecados, porque entiendo que serás como yo, un pecador. Yo no me considero un santo, sí, un santo en potencia, ¿no? Que está trabajando para ser santo, pero me considero un grandísimo pecador y que necesita de mucho ofrecimiento todavía, para poder saldar tanto pecado cometido a lo largo de toda mi vida. Y a su vez, poder ofrecer eso por aquellos que ya no están y que a lo mejor hoy están en el purgatorio y no se pueden valer por ellos mismos. Murieron, la conciencia quedó fijada, ya no pueden hacer nada. Lo que debieran haber hecho y no hicieron, ya no lo podrán hacer. Ya no lo podrán hacer. ¿Y de quiénes se pueden valer ellos? De nosotros, de nuestras oraciones, de nuestros ofrecimientos, de nuestras intenciones de misa, ofrecer la Eucaristía. Entonces, si estás en esa situación, poder hacer uso de esto en favor de esas personas. 24 minutos, no dije nada de todo lo que quería decir. Qué difícil que está. A ver cómo resumo todo lo que quiero decir en este ratito que nos queda. Si en vez de estar postrada en un hospital, tenés salud, tenés juventud, tenés fortaleza, tenés lucidez mental, es el momento de empezar a pensar en aquella realidad, de anticiparte a aquella realidad, de prepararte para aquella realidad, de fortalecer tu confianza en Dios, de fortalecer tu relación con Dios, de fortalecer tu oración, y de pensar en esa realidad. Es decir,
Señor, si me llamas a la cruz y a este tipo de cruz o a otro tipo de cruz, yo quiero poder seguir confiando en ti. A pesar de lo que tenga que pasar, ir preparándonos en oración, en, en, en diálogo con nuestro Dios, fortaleciéndonos para poder pasar aquella prueba que a lo mejor el Señor nos tiene preparada. Y si nos preparamos, te garantizo que vamos a salir victoriosos de esa prueba. Y que esa prueba va a ser para bien y que uno lo va a poder tomar para bien. ¿Cuántos que reniegan de la enfermedad? ¿Cuántos que el hecho de una enfermedad les quita la mirada de Dios, les quita la Eucaristía, les quita los sacramentos, dejan todo, abandonan todo, porque notan como que Dios los castigó? No, Dios te dio una cruz y esa cruz te la dio para poder purificar tu vida, para poder tener un motivo para ofrecer, un motivo para salvar tu vida y la de otros. No esta vida no la vas a salvar, lamentablemente todos vamos a morir. Esta vida corporal, física, no es eterna, la vida espiritual sí, por eso debemos tener puesta la mirada en la vida eterna, en aquello que no se ve pero que es eterno, no en esto que se ve pero es transitorio y pasajero. Por eso me queda muy claro lo de Eclesiásticos 2, ¿no? Prepara tu alma para la prueba. De esa manera tendremos victorias. Porque si no, puede pasar lo que te decía recién. Llega la prueba y se terminó Dios, y se terminó mi relación con Él, y se terminó mi fe, y se terminó todo. Hagamos como hacía San Pablo, como lo decía él, ¿no? Él decía, para mí la vida es Cristo y todo lo demás lo tengo como una pérdida. Y de hecho, para mí, dice San Pablo, la muerte es una ganancia. Fíjense la mirada que tenía San Pablo de esa realidad. Y sabemos que, digo realidad porque nos vamos a morir. Dios sabe cómo, pero nos vamos a morir. San Pablo, esto que decía, no lo decía desde la comodidad de su hogar, sentado con lujos y demás. No, desde la realidad de la persecución, del hambre, muchas veces de los azotes, muchas veces de estar preso. ¿Cuántas situaciones de azotes, de esclavitud, de situaciones que tuvo que pasar? Lo podemos leer en sus cartas y también en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuántas situaciones que él pasó. Y sin embargo él dice, Filipenses 1:21, y con esto cierro, dice, ¿quién me separará del amor de Cristo? Ni siquiera la muerte. Y acá viene lo que te decía, para mí la muerte es una ganancia. O sea, San Pablo tenía bien claro su objetivo, pero lo tenía puesto en una realidad. Él sabía que se iba a morir a lo corporal. Él sabía que debía de pasar la persecución, la enfermedad, el abandono, la soledad y cuántas cosas más que tenemos y debemos de pasar. Entonces, volvamos a lo de recién. Como hayamos vivido, moriremos. Que esto no quiere decir que si yo fui un santo, entonces voy a morir santamente, sin cruz, sin pruebas, sin problemas. No, 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 no. Como hayamos vivido, moriremos. El hecho de, si Cristo es el centro, si Dios es el centro, si mi vida está ordenada en torno a Él, si Él es el centro de mi vida, si entiendo que para ser cristiano tengo que tener una cruz. Un cristiano sin cruz es un cristiano trucho. De hecho, si no has pasado una cruz, prepárate. Si no has tenido una prueba, prepárate porque el Señor te va a llamar a la prueba. Eso es lo que te va a hacer verdaderamente cristiano. Si no pasás por la cruz, ¿de qué cristiano estamos hablando? Entonces, saber que
si yo hoy me anticipo a esa realidad, ¿qué va a acontecer? Solo Dios sabe cómo, de qué manera. ¿Será un accidente? ¿Será una muerte súbita? ¿Me daré cuenta? ¿No me daré cuenta? ¿Agonizaré muchísimos años? ¿Sufriré muchísimo? ¿Terribles dolores? ¿O nada? Solo Dios sabe. Pero hay algo que es real. Vos podés prepararte, anticiparte, generar ese entorno de amor, de diálogo, de confianza, de perfección en el amor para con tu Dios, para que no importa o sin que importe lo que pase, tu relación con Él no se ve afectada. Dios, me llamaste a esta realidad, yo aquí estoy, firme, acepto esta cruz. Jesús besó la cruz y el ladrón se le burlaba, le decía, pero ¿cómo besás la cruz? ¿Cómo besás la cruz? Y Jesús la besaba, aceptó la cruz, la ofreció y en esa cruz nos salvó a todos. Entonces, poder hacer ese ejercicio, hacer ese ejercicio de poder fortalecer nuestra relación con Dios, fortalecernos para que cuando llegue ese momento, que Dios sabe cómo será, nosotros no dejemos, no quitemos la mirada de Dios, no perdamos el horizonte, no nos perdamos la posibilidad de la santidad, ¿no? ¿Cuántos que maldicen a Dios, que reniegan de Dios, que niegan a Dios después de supuestamente haberlo conocido, después de haber vivido una vida supuestamente en relación con Él, desde el amor, desde la unidad, ¿no? Y a la primera prueba ya lo desconocen, ¿no? Ya se enojan con Él, ya le cuestionan la cruz, ya que no nos pase eso, ¿no? Qué triste es que un cristiano pierda su fe, pierda el amor, pierda su santidad por no aceptar, por no amar, por no comprender el valor que tiene para toda persona la cruz, ya sea en una enfermedad, ya sea en un padecimiento, ya sea en una soledad, ya sea en lo que sea. Por eso me parecía tan importante poder hablar de esto, porque va a llegar ese último combate, que es el que nos espera a la hora de la muerte. Y cierro, dice el libro de los Hebreos, capítulo 9, verso 27, una cita que mi hermano y amigo Franz de Costa Rica, con quien comparto muchos momentos de formación y de edificación interior, él me decía, Franco, vos tenés que tener siempre presente ¿no? Cada persona tiene que morir una sola vez. No va a haber otra posibilidad, no va a haber otra oportunidad. No. Cada persona va a morir una sola vez. Y después de la muerte viene el juicio. También eso tenerlo presente. También tenerlo presente. Saber que Dios me da todas las herramientas. Dios me capacita constantemente a través de las pruebas, de las enfermedades, de las situaciones que muchas veces no comprendemos. Son todas herramientas que el Señor nos da, nos pone y personas que nos ayudan a esos cirineos, pensando en el Viernes Santo que aconteció hace 3 días, esos cirineos que nos ayudan a continuar en el camino, a cargar la cruz. ¿Cuántos que hay ahí? Innumerables, incontables, que muchas veces estamos tan enceguecidos por esto que no queremos aceptar y no podemos
percatarnos de que hay personas que están ahí, que quieren cargar con nuestra cruz, que quieren acompañarnos en el camino, que quieren alivianarnos la carga y que son enviados por el mismísimo Jesús. Personas que vienen ahí a sostenernos, a darnos fuerza, a ayudarnos a rezar, a fortalecernos, y muchas veces no los dejamos, no les permitimos, no nos abrimos a esta gracia infinita de Dios que se manifiesta a través del prójimo. Por eso, que nos quede esta enseñanza, poder ver esa realidad que está ahí presente, para algunos lejana, para otros cercana, que Dios solo Él sabe cuándo será, pero que si nos preparamos, nos predisponemos, seguramente nuestra realidad, en nuestra relación para con Dios y en nuestra santidad o camino de santidad, ese don gratuito que es don de Dios, será completamente diferente para unos que para otros. Hablando de el que se preparó y el que no se preparó. Por eso, preparémonos, predispongámonos. Espero que te haya sido de utilidad. La verdad que fue muy improvisado y muy desde la experiencia de estos últimos días. Te hablé desde ahí. Espero que haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo programa, próximo capítulo, donde vamos a abordar el último tema que tenía, al que yo me había dispuesto a llegar. Después de ahí dije, bueno, se terminó el Quiero Ser Santo, se terminó esta seguidilla de programas, pero bueno, atendiendo un poco a algunos comentarios de algunas personas que noto que esto les hace muy bien, vamos a tratar de continuar. Todavía, sinceramente, no sé con qué daremos continuidad. Pero bueno, nos queda un capítulo por abordar y después veremos con qué continuamos. Te agradezco que te hayas quedado hasta ahora. Nos vemos en el próximo programa de Quiero Ser Santo.